Y en este martes se va a producir una cita capital, esa reunión del presidente Vladímir Putin en Moscú con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar la marcha de las negociaciones para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Un Vladímir Putin del que en los últimos tiempos ha estado con una actitud más constructiva después de que ese plan inicial de 28 puntos que se filtró, precisamente esas conversaciones entre Yuri Ushakov y entre el propio Steve Witkoff, finalmente se ha decantado un poco más del lado ucraniano con un plan de 19 puntos que atiende las demandas de Kiev. Mientras tanto, Vladímir Putin, que recordemos ayer visitaba un puesto de mando donde le daban cuenta de la situación en el campo de batalla y aseguraba que es una tragedia para el pueblo ucraniano causado, dice, por políticas criminales de una junta ladrona que tomó el poder en Kiev. Duras declaraciones de Vladímir Putin después de su reunión con el jefe del Estado Mayor y otros altos mandos militares, donde también ha recibido informes sobre el ritmo de las operaciones en las regiones de Donetsk, Járkov y Zaporiyia. Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве. Уважаемые товарищи, вооруженные силы Российской Федерации уверенно удерживают инициативу и продолжают выполнение задач специальной военной операции. Наступление российских войск идет практически на всех направлениях. Vladímir Putin, que tenía una reunión con los más altos cargos militares donde recibía informes de capturas de otras ciudades clave como Pokrovsk en la región de Donetsk de Ucrania o Volchansk en la región de Járkov, según comunicaba y confirmaba el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Un Vladímir Putin que escuchaba los informes del jefe del Estado Mayor, donde aseguraban este hecho, el presidente ruso, que era informado de otras operaciones para la captura de una ciudad estratégica en la región de Zaporiyia, de Uliyapole, además de, recordemos, Pokrovsk, como otros puntos estratégicos en la región occidental de Donetsk, donde, recordemos, desde hace ya 4 años y medio se libran intensos combates. Центр, Восток, то здесь, собственно, так же, как и на всей линии боевого соприкосновения, инициатива полностью находится в руках наших вооруженных сил. И сегодня продолжим работу. Более подробно поговорим об обстановке в зоне ответственности ваших группировок, уважаемые товарищи. Mientras tanto, en el día de ayer, Emmanuel Macron, el presidente francés, afirmaba que Ucrania cuenta con el pleno apoyo de su país en medio de las continuas negociaciones de paz. Una comparecencia junto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, donde, recordemos, también Zelensky había declarado que aún quedaba asuntos difíciles por resolver. Emmanuel Macron, que reiteraba su apoyo incondicional a Kiev en su guerra contra Moscú. 40% of the war effort in Russia is financed through the shadow fleet. So this is the first time we have such a level of, I would say, an holistic approach on Russian oil and gas. First, because we had a US decision on sanctions, and second, because we increased our pressure on the shadow fleet. So I really believe that in the weeks to come, the pressure on the Russian economy and the capacity of Russia to finance the war efforts will drastically change. Y Volodymyr Zelensky, que contestaba a Vladímir Putin después de que asegurara que están tomando el control de numerosas ciudades y regiones en la región del Donbass. Un Volodymyr Zelensky que asegura que Rusia, ni mucho menos, está teniendo un éxito militar rotundo. As for progress, well, you have freely accessible information. And I would look more towards Ukrainian sources for information on current affairs. Yes, Russia is progressing. There have been attacks from Russia.
But none of the military operations have been truly successful. There has been a very dangerous and very violent fights in certain regions, and some of our efforts have been quite successful in pushing them back. While Russia says that the Russian army has invaded cities, we still have Kupiansk in our possession, under our control. So you need to remain objectively minded. Emmanuel Macron, que reiteraba esas garantías de seguridad para Ucrania. Otro de los puntos sensibles en este plan de paz de Donald Trump es la cuestión de los territorios. Reconocía Volodymyr Zelensky que va a ser muy complicado llegar a un acuerdo o que, en este caso, Ucrania ceda territorios conquistados por Rusia. So the question of territory and land is probably the most difficult. To be honest, this is something that we have spoken about in the past. Without the presence of European partners, it is quite difficult to make any headway, especially for the reconstruction efforts and rebuilding efforts, because that money is going to come from predominantly European partners. Mientras tanto, otro de los aliados